donde, si mirá todo lo que digo, el médico clínico del empleador había dicho que tenía que volver a trabajar, el médico de la empleada había dicho que no podía trabajar, y se pusieron de acuerdo en un médico recomendado por el propio empleador especialista en la patología que tenía esta persona, y el mismo médico especialista que el empleador recomendó le dio más días todavía que el médico particular. También ha pasado esto. Pero digo, sí puede haber mala fe del empleado. Claro. Yo no digo que no, pero vos tenés herramientas para demostrar que el empleado actúa de mala fe, pero no podés negar recibir el certificado. Vos lo tenés que recibir. Y lo que tiene que cubrirse el trabajador es tener constancia si hay mala fe. Porque yo vuelvo a insistir, en muchos casos se presenta, a veces hasta se llama por teléfono y no hace falta presentar nada. Vamos al segundo caso, porque si no, no va a dar tiempo para lo ver. ¿Quién tiene el caso 2? A ver. Un trabajador firma un contrato de trabajo por 2 meses y medio. No obstante, a ello continúa trabajando y al llegar los 2 años de trabajo el empleador lo despide sin motivo. El empleado se presenta ante la justicia reclamando la indemnización por el despido por 2 años de trabajo. Al efecto presenta testigos. El empleador plantea que no corresponde que el trabajador reclame nada, ya que trabajó solo 2 meses y medio, y la prueba de ello es el contrato firmado por el propio trabajador. Bien, ¿y la pregunta cuál sería ahí? La pregunta sería, ¿cómo resolvería el juez y qué principios del derecho del trabajo tendría en cuenta para ello? Bien, a ver, primero, ¿cuáles son los principios que están en juego acá? Podríamos decir que hay 2 principios que están en juego. ¿Qué pasaba? Si bien acá hay un contrato firmado por un tiempo determinado, ¿qué pasó en la práctica con el trabajador? ¿Trabajó esos 2 meses y medio o siguió trabajando? Y entonces, ahí cobra vigencia el principio de que ante la duda siempre hay que ver el contrato de trabajo. Hay que firmar contrato. No, que no se firmara nada. Acá vamos a suponer que se firmó un contrato. Yo firmo un contrato por temporada, pasan los 3 meses, pero sigo trabajando todo el año. Y entonces, ¿eso fue un contrato por temporada o es un contrato por tiempo indeterminado? Es por tiempo indeterminado porque se está el principio de continuidad. Ante la duda siempre se está la continuidad del contrato de trabajo. Y después el otro principio, que se repite en otros de los casos que vamos a ver, ¿cuál sería? Que entre los papeles y la realidad, ¿frente a qué se va a estar siempre? La realidad. A la realidad. ¿Está? O sea, en este sentido, el juez tendría que resolver favorable al trabajador, ¿no? El caso 3, ¿quién lo tiene por ahí? Sí, a ver. Caso 3. Un trabajador que ingresa a trabajar en un supermercado acuerda con el empleador cobrar un salario de 2.000 pesos, que es inferior al establecido por el convenio colectivo de trabajo de los empleados de comercio, que es de 4.000 pesos. Al cabo de un año, el obrero decide reclamar al empleador las diferencias de sueldo a su favor, 2.000 pesos por mes. El empleador niega el pago recordado al trabajador que firmó un acuerdo por un salario menor. El trabajador recurre a la justicia. Bien, ¿cómo se resolverá? Esto tiene en cuenta los principios del derecho laboral. Bueno, ¿qué pasaba con los derechos laborales? ¿Eran de qué tipo? ¿Qué era lo que no se podía hacer con los derechos laborales? ¿Cómo eran los derechos laborales? No pueden ser desentendidos. A ver, no podían ser desentendidos, o sea, eran ¿y qué? Inalienables, inalterables o irrenunciables. Los derechos, nada que ver con la renuncia, que es lo que vamos a ver hoy. Los derechos laborales son irrenunciables. Si yo firmo ¿qué quiere decir? Que todo lo que yo firme por debajo de lo que dice la ley no tiene ningún valor y se va a aplicar la ley. Entonces, acá, por más que el trabajador hubiera firmado un contrato donde él mismo acepta que le van a pagar la mitad de sueldo a la que corresponde, siempre dentro de los años, que son los 2 años de prescripción que tiene, de vencimiento para reclamar, él puede reclamar las diferencias salariales y se las van a tener que pagar porque no tiene ningún valor esa cláusula por debajo de la ley. Si hubiera firmado con un sueldo de 7.000, ningún problema, ¿sí? ¿Qué pasa si vos lo reclamás al empleador y el empleador te dice que no, que está todo bien? ¿Cómo es que está todo bien? Sí, no te quiere pagar lo que realmente corresponde. Por eso este es el que va a hacer la justicia. Y la justicia, por más que el empleador presente el contrato donde dice que vos firmaste por la mitad de plata, la justicia lo que va a hacer es dictaminar que al trabajador le deben la mitad de sueldo durante ese año porque no tiene ningún valor un contrato por debajo de lo que dice la ley. Pero ahí tenés que seguir trabajando o mira, reclamando te podés considerar despedido porque no te reclamás. Te digo que yo te cuento una experiencia en Mar del Plata con los docentes cuando fue el famoso aumento por decreto de los 274 pesos. Según en su momento el Poder Ejecutivo fue aumentando por decreto
el sueldo del personal privado, no estatal, y las escuelas privadas, muchas de ellas que recibían subvención decían que no correspondía pagarlo porque al recibir subvención ellos eran más estatales que privados y en definitiva no correspondía ese aumento para el sector privado. Lo que sostenían los docentes privados era que el aumento correspondía porque por más que una escuela reciba una subvención, uno es empleado del colegio del Estado, porque cuando uno le recibo de sueldo no dice provincia de Buenos Aires, dice la institución. exactamente, o el dueño de la institución o la sociedad que es dueña de la institución o la ONG o la asociación que es dueña de la institución. Y es más, si uno fuera empleado del Estado uno tendría estabilidad en el empleo y como uno es empleado privado te despiden sin causa si quieren, ¿no? Entonces el planteo fue, nos deben esa diferencia de sueldo. Y los docentes reclamaron, hicieron el reclamo y siguieron trabajando. Por esa diferencia por 2 años, y siguieron trabajando y ninguno tuvo que colocarse en situación de despido, tampoco era tanta la diferencia, y ojo que hay jurisprudencia que dice que por diferencias salariales y dependiendo de la magnitud no es una causal suficiente como para vos considerarte despedido. Una cosa es que no te pagan los sueldos y otra que haya una diferencia y depende de cuándo, ¿no? Pero digo, si no necesitaron colocarse en situación de despido, y es más, al día de hoy siguen siendo. ¿Cómo terminó la historia? Al final la Suprema Corte terminó sacando un fallo favorable, algunos tribunales de acá empezó a sacar fallos favorables y casi todas las instituciones llegaron a un acuerdo con los trabajadores. Claro, yo tengo un caso de un allegado que trabajaba en una cadena de supermercado y bueno, le reclamó por la antigüedad a horas que trabajaban a la noche, no se las pagaban y el abogado le dijo que se considera despedido. Están en eso todavía. Bueno, vos tenés las dos alternativas, es decir, yo si me preguntás a mí, siempre si se puede preservar la relación de empleo, se preserva la relación de empleo. Porque a veces el tema del despido puede ser atractivo para el trabajador en cuanto que va a tener una gran indemnización, pero puede llegar a ser más atractivo para el abogado por el pacto de horarios que va a cobrar el abogado, que no se daría si vos reclamás simplemente unas diferencias salariales. Ahora, si vos preguntás a mí, mi esquema de trabajo, yo estoy en el sindicato y prácticamente no tengo judicializado nada. Y eso implica que pierda muchos honorarios porque a mí me sirve un juicio. ¿Pero por qué? Porque uno lo que ve es el bolsillo del trabajador. Digamos, no poner la carreta delante del caballo. Y entonces siempre tratar de buscar alguna solución alternativa que evite la conflictividad judicial. Se le pasa que hacía 20 años ya que venían... Claro, bueno, a ver, se dan ocasiones, y yo no digo que en este caso tendría que haber preservado el empleo, donde esto es la gota que rebalsa un vaso que tiene que ver con muchas cuestiones que se están dando dentro del ámbito de trabajo. Entonces, vos tenés ese derecho para reclamar y la posibilidad de considerarte despedido, cerrar el vínculo con el empleador y seguir con el juicio reclamando. ¿Tá? Las dos alternativas son válidas, depende de la estrategia que se quiera seguir. Depende de la estrategia. Bien, ¿queda un último caso, el 4? En el caso, por ejemplo, el contrato que te hace el empleador no es ilegal, por ejemplo, si te hace un contrato por debajo de los convenios. Por eso mismo vos, por más que lo presente el empleador, todas las cláusulas que estén de acuerdo a la ley de contrato de trabajo o por encima de la ley de contrato de trabajo van a tener valor. Todas las cláusulas que estén por debajo del contrato de trabajo o del convenio colectivo no van a tener ningún valor, no tienen valor. O sea, por más que lo presente el empleador y diga, pero él lo firmó y estaba de acuerdo, sí señor, pero usted le hizo firmar algo porque está por debajo de la ley, con lo cual no vale esa cláusula y se aplica el convenio colectivo. Eso es lo que voy a hacer. Al empleador no se le aplica ninguna sanción por haber hecho un contrato ilegal. A ver, si la sanción que le puedo aplicar es si vas a hacer intervenir al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo detecta que ahí hay una irregularidad en el pago de los saberes y le va a aplicar las multas que correspondan administrativas. Normalmente este tipo de cuestiones, en realidad, el empleado no la trabaja a través del Ministerio de Trabajo, sino que hace intervenir a la justicia en muchas ocasiones porque quiere cobrar la diferencia. Pero si el Ministerio de Trabajo, siempre que el Ministerio de Trabajo intervenga y encuentra alguna irregularidad, va a aplicar las multas que correspondan, que por más que sean apelables y demás, las va a tener que pagar el empleador y son multas de miles de pesos. La verdad que uno siempre ante la posibilidad, ¿qué se plantea uno? Si el empleador va a tener que poner plata, que la ponga para el trabajador. Porque por ahí a veces yo le hago algunas cuestiones administrativas, termino haciéndole un buraco enorme y en definitiva el empleado no ve un peso. Entonces a veces eso se va regulando estratégicamente según cada circunstancia y cada caso. Pero sí puede haber sanciones para el empleador por no cumplir con la ley. Vamos al último, así vemos el resto. Caso 4. En juicio, el trabajador lleva 3 testigos que declaran que saben que aquel trabajó en negro para el empleador.
y el empleador lleva 3 testigos que declaran que el trabajador nunca trabajó para él. La pregunta es, ¿a quién le dará la razón el juez y qué principio del derecho del trabajo tendrá en cuenta para ello? Bien. ¿Qué pasa? 3 testigos y 3 testigos. ¿A quién le va a dar la razón al juez? Al empleado. Al empleado, ¿por qué? Porque ante la duda se resuelve a favor de quién? Del trabajador. ¿Ah? Es decir, cuando las pruebas son mitad y mitad, esa mitad y mitad se inclina la balanza hacia el trabajador. Y acá hay algunos que discuten este tema porque hay quienes, si ustedes escuchan hablar parte empleadora, ¿no? Se quejan de algunos jueces que dicen, pero es todo para el trabajador, es todo para el laburante, no tienen en cuenta algunas circunstancias. Y en realidad, algunos jueces, digamos, que son laborales, de formación laboral, lo que te plantean es que si la ley es en favor del trabajador, el procedimiento también tiene que ser en favor del trabajador. Siempre ante la duda el procedimiento te tiene que brindar la posibilidad de beneficiar al trabajador, porque si es protectoria la ley de fondo, que son los derechos, también debe ser protectorio el procedimiento que el trabajador tiene que seguir para lograr el reconocimiento de sus derechos. Bueno, acá en Mar del Plata, obviamente cada tribunal tiene su criterio y también es respetable el criterio de cada uno, aunque uno puede compartir uno sí y otros no. Bueno, vamos a hablar con este tema. Yo lo que quería ver es si había quedado. ¿Por qué? Porque estos que vimos acá son todos casos de la realidad y en realidad son los casos que se les presentan cotidianamente a ustedes en la calle, digamos, en el trabajo, los compañeros que vienen a hacer las consultas. No les pregunto, digamos, es bueno saber cómo surge el derecho constitucional del trabajo. ¿Por qué? Para saber cuál es la protección máxima que tiene el trabajador. Pero la vaquia, lo del vaquiano, es esto de todos los días. Y bueno, saber darle una respuesta adecuada al trabajador, ¿no? Ahora con lo que vamos a trabajar, a ir un poquito más rápido, es con derechos y deberes y formas de suspensión y determinación del contrato de trabajo. Yo voy a ir a los temas centrales porque se imaginarán que esos temas pueden llevar horas y horas desarrollarlos, ¿no? Entonces, vamos a ir a los temas centrales que también son los más problemáticos, vamos a ver algunos fallos inclusive que hay. Pero bueno, primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? La relación de empleo puede no haber firmado ningún contrato. La relación de empleo hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Yo veo una persona que está trabajando bajo las órdenes de otra y cumpliendo un horario y recibiendo una remuneración, no hace falta que haya firmado nada. Es una relación de empleo y por tanto el contrato de trabajo. ¿Y cuál sería ese contrato? La ley o el convenio colectivo o ambos cuando los dos se articulan. Porque se acuerdan que cosas que el convenio colectivo no trata remiten a la ley de contrato de trabajo. Y lo que trata el convenio colectivo, como siempre, va a mejorar los derechos del trabajador, se aplica el convenio colectivo. Y de todo contrato que implica un acuerdo de voluntad de partes, donde acá, digamos, si bien hay un acuerdo de voluntad de partes, esas partes siempre tienen que respetar una norma mínima, que es la norma laboral, y para arriba pueden pactar lo que quieran, van a surgir derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, porque la ley laboral de ser protectoria no quiere decir que el trabajador no tiene deberes o no tiene obligaciones. Es decir, como en todo contrato hay derechos y deberes recíprocos. Y en realidad este cuadrito que yo les hice acá, que es un despiporre, pero ahora lo vamos a ampliar un poquito y no vamos a explicar todo porque no va a dar tiempo, lo que marca es que hay siempre, cuando hablamos de derecho y de deber, nos encontramos frente a contraposiciones. ¿Qué contraposiciones? Es como la misma moneda con dos caras. A la cara del derecho siempre le corresponde la otra cara, que es un deber. Si alguien tiene un derecho, es porque alguien debe respetar y tiene un deber para con ese derecho. Y si alguien tiene un deber, es porque alguien tiene un derecho a exigir que se cumpla con ese deber. Entonces, fíjense, vamos a empezar con los del empleador, que son los que generan más conflictos, digamos, ¿no? Y esto tenerlo en claro. Quien organiza, dirige, establece las condiciones de trabajo siempre dentro del marco de la ley, aplica las sanciones y controla, es el empleador. Estas son facultades del empleador, son derechos del empleador. Es decir, obviamente, al derecho del empleador de dirigir corresponde el deber del trabajador de respetar las órdenes que le dé el empleador. Si vamos a la grilla de los derechos del trabajador, al derecho del trabajador de recibir un pago, la contracara es el deber del empleador de pagar el sueldo. Entonces, esto es lo primero, digo, porque sin necesidad de saber mucho de leyes, si uno le saca una foto a 2 meses de una relación de empleo, a la línea de tiempo, y ve qué horario cumple el trabajador, qué órdenes se le da, qué tareas lleva adelante, cuánto se le paga, cuándo, etc.,
Siempre visualiza el recibo de sueldo, de allí, de esas circunstancias, sin que uno sepa mucho, van a surgir derechos y deberes. Si hay un recibo de sueldo, porque alguien le pagó, y si le pagó porque trabajó. Entonces, el trabajador tiene que poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, es un deber. El empleador debe pagarle el sueldo, es un derecho del trabajador. Es decir, uno necesita saber derecho laboral para comprender a partir de la realidad distintos derechos y deberes. Ahora, el tema se da con el empleador en cuanto a los límites de esas facultades o de esos derechos que tiene. Porque, a ver, nadie puede discutir que el empleador organiza la empresa y organiza cómo se va a desarrollar la actividad. Y que esto inclusive sufre cambios que impactan lo que se llama new variable. New variable es la posibilidad de cambiarle condiciones, alterar las condiciones de trabajo al empleado, al trabajador. Y los gremios muchas veces son testigos de esto y a veces son testigos que tienen que asumir que la realidad sobrepasa inclusive cualquier convenio que pudiera estar vigente. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me toca atender al gremio de televisión y si ustedes leen el convenio colectivo del sindicato de televisión, nos vamos a encontrar que para poder desarrollar un programa de televisión y llevarlo a cabo necesitaba 250 personas, más o menos hace 30 años. Pongamos el ejemplo de la radiodifusión, es decir, si ustedes ven el convenio de trabajadores de radiodifusión, se van a encontrar con que desde el técnico, el sonidista, y hoy esa misma actividad la realiza el mismo locutor con un buen soporte informático. Sí, a ver. Yo hago un programa de televisión y con 4 personas yo te hago un programa de televisión. Sí, tal cual. Y sin embargo ves el convenio te exige. ¿Qué ha pasado en la práctica? En la práctica, a medida que se han ido jubilando quienes ocupaban distintos cargos, no se ha ido reponiendo personal y los mismos gremios, conscientes de la realidad, porque en definitiva si vos le exigís a ese emprendimiento que con las nuevas tecnologías tenga esa actividad y te aparecen por ahí ofertas del exterior, a través de cable, etcétera, por un bajo costo, digamos, por querer defender terminas perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que se sabe que está en el convenio? Se sabe que se puede, que es una herramienta de reclamo cuando uno ve que hay mala fe. Y también se sabe que la realidad supera cualquier norma y que esto tiene que ver mucho con el impacto de las tecnologías en el ámbito del trabajo. Y entonces, ¿qué se ha dado? Por ejemplo, que yo era el que apretaba el botón del switcher y por ahí tengo que poner el cassette que está acá al lado que antes requería otra persona y ahora la máquina está todo en una. Y en definitiva yo estoy por ahí. Yo hacía esto y me piden cada esto poner el cassette acá y es otra categoría, es otra función. Y bueno, se han ideado multifunciones, pero obviamente no se le puede pedir al empleador que siga sosteniendo lo que es insostenible y es el que organiza y de alguna manera dirige la actividad. ¿Qué es lo que no puede hacer? Lo que no puede hacer es darme más carga de la que puedo realizar, hacer que mi tarea sea mortificante, degradarme en categorías, ahora vamos a ver los límites. Pero hay cuestiones que la misma realidad genera que se vayan dando cambios permanentes. Desde una heladería, no es lo mismo la máquina, la cantidad de personas que se necesitaba para la fabricación del helado, la producción del helado, que las que se utilizan ahora, que requieren muchísimo menos personal, que son prácticamente automáticas. Entonces, digamos, obviamente no va a ir el trabajador a decirle al empleador cómo se organiza la empresa. ¿Esto qué quiere decir? A ver, el empleador va a hacer el que decíamos en un restaurante, puede tener 2 turnos. A mí me tocó trabajar de joven en restaurante, así que de 8 a 4 y de 4 a 12, obviamente de 12 hacen hora sexta porque se cierra más tarde dependiendo de la demanda. Eso lo organiza, voy a tener 3 mozos, el adicionista, el que despacha la bebida, lo organiza el empleador, el mismo mozo por ahí puede hacer alguna tarea de limpieza antes que abra el restaurante, porque digamos son horas que están dentro del ámbito de trabajo y son complementarias, pero la categoría es la de mozo, es decir, organiza. Cuando yo voy a buscar trabajo, él me va a ofrecer esto, y yo voy a pactar algo a la mañana o a la tarde. Entonces, ahora sí, una vez que yo pacté algo, ahí sellamos un contrato de trabajo y ahí hay condiciones esenciales de ese contrato de trabajo. ¿Qué son condiciones esenciales del contrato de trabajo? Y el salario es una condición esencial, la jornada de trabajo es una condición esencial y la categoría es una condición esencial del contrato de trabajo.
¿Puede seguir organizando la empresa y haciendo modificaciones? Sí, no hay ningún problema. Mientras que a mí no me afecte gravemente ninguna de esas tres condiciones o elementos esenciales. Ejemplo, es irrazonable que el empleador diga, bueno, depende de la época del año, en verano abrimos más tarde y cerramos un poquito más tarde, en invierno abrimos más temprano y cerramos un poquito más temprano. Por una variación que puede ser de 1 a 2 hasta 3 horas, inclusive hay fallos que lo admiten. ¿Es irrazonable esto? Es algo que uno puede decir, ay no, me partió el medio y me está alterando todas las condiciones de trabajo. No, en ciudades, por ejemplo, como Mar del Plata, donde se sabe que en invierno digamos, hace más frío de lo habitual, e inclusive por cuestiones de seguridad, anochece antes, no es conveniente tener abiertos los locales hasta muy tarde, es lógico que en verano se extiende la jornada de trabajo y que en invierno por ahí se retraiga la jornada de trabajo. O sea, sí. Siempre y cuando te larguen la jornada de trabajo se pague la diferencia. No, lo que es hora extra es hora extra. Yo lo que estoy diciendo es... Mayormente lo que hace en gastronomía es eso. Hora extra es hora extra. Entiendo, o sea, las horas, porque sí. Hay más trabajo. Yo estoy hablando de corrimiento horario. Digamos, trabajamos en verano de 10 a 6 y de 6 a 2 de la mañana y en invierno es de 8 a 4 y de 4 a 12. Digamos, ¿es irrazonable hacer estos corrimientos en función de la estivalidad? No es irrazonable. Ahora, distinto es si yo te digo de un día al otro, mañana vos tenés que venir en el turno tarde. Ahí sí estás afectando gravemente una condición de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene organizada, digamos, su vida en función de ese turno que fue el que pactó y en el que se puso de acuerdo con el empleado que ya tenía organizada la empresa de esa manera. Que no puede ser el empleado decir, no, vos tenés 8 a 4, pero yo quiero trabajar de 10 a... Eso no lo va a hacer el empleado cuando va a contratar. Tiene que adecuarse a la estructura de la empresa. Pero una vez que contrató y cerró un horario, eso tiene que respetarse. Quiero aclarar algo. Siempre es salvo que el propio trabajador dé el consentimiento. Porque si el propio trabajador da el consentimiento y dice, bueno, bárbaro, yo empiezo a venir mañana a partir de las 4 de la tarde y sigo en ese horario, al menos puede decir, hay algún fallo dando vuelta por ahí donde aún 3 meses después el trabajador hizo un reclamo, fueron circunstancias muy especiales y se entendió que podían volver a recomponerse sus condiciones de trabajo. Pero en principio, consejo, cuando uno no está de acuerdo con algo, se patarea en el momento. ¿Por qué? Porque no todos los tribunales resuelven de la misma forma y vos corres el riesgo que un tribunal te diga, mire usted, acá tengo la planilla de asistencia, le dijeron que cambiaba hoy, estuvo 2 meses y medio trabajando a la tarde, ahora me viene a decir que le cambiaron las condiciones de trabajo. Esto demuestra una manifestación de voluntad suya de adaptarse a este nuevo régimen, de alguna manera cambiar las condiciones de trabajo. Si no, el trabajador, cuando hay una afectación grave de alguno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, me cambian la jornada, me ponen a hacer tareas de inferior categoría, o sea, siguen respetando mi categoría, me pueden hacer una tarea de inferior categoría, pero me liquidan por la inferior categoría. No. Pueden hacer, es lógico que puedan, se me pueden dar instrucciones para realizar alguna tarea complementaria que es de inferior categoría. Esto no es una locura, y más según el ámbito de trabajo, la flexibilidad que hay hoy dentro de los ámbitos de trabajo, de hecho no son tan estancas las áreas. Esto no es una locura. Ahora, distinto es si me hacen hacer una tarea de inferior categoría y me pagan y me bajan la categoría. Ahí están alterando gravemente una condición de trabajo, ¿no? Tema de lugar de trabajo, los traslados, es decir, los mismos fallos han establecido que 30 kilómetros de distancia es una distancia prudente, que ya superar los 30 kilómetros empieza a no ser tan prudente el traslado de un trabajador de una distancia a la otra. Es decir, bueno, a partir de ahora, para dentro de Mar del Plata, si te mandan de una sucursal a otra de un supermercado, o si hay una cadena de restaurantes que tiene dentro de la propia ciudad 2 o 3 casas, está dentro siempre que te respeten el horario laboral, te pueden decir, bueno, a partir de la semana que viene empezás en la sucursal tal y te lo notifican. Te pueden decir, empezás en Puerto Madero a partir de la semana que viene, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles son los límites? Obviamente la razonabilidad del empleador, fundamentalmente, al momento de tomar la decisión en cómo impactan las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Y la pregunta es, bueno, ¿pero qué puede hacer? Porque, a ver, si el trabajador da el ok, no hay drama, bueno, existir. Porque muchos cerraron, no me pueden cambiar. Y a veces por ahí hay un ofrecimiento de un cambio, hasta con algún incentivo económico que le conviene al trabajador, no hay ningún drama. Ahora, el problema es si el trabajador no da el ok. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene el trabajador? Porque es una facultad del empleador realizar la empresa, pero no debe hacerlo de manera que altere esas condiciones.
¿Cuáles son las alternativas que tiene el trabajador? Hasta no hace mucho tiempo, finales del 2009 aproximadamente, el trabajador tenía solo una alternativa, que era intimar al empleador a que le respete las condiciones pactadas en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento considerarse despedido en caso de que el empleador se mantuviera en su postura. Si el empleador se mantenía en su postura, el trabajador mandaba el telegrama considerándose injuriado y despedido en forma indirecta por culpa del empleador por haberle alterado gravemente sus condiciones de trabajo y bueno, se dirigía a la justicia para reclamar las indemnizaciones. No era la mejor salida para el trabajador, porque vos lo ponías en la encrucijada de o aceptás esto o te quedás en la calle. Entonces, ya hace unos años esto se modificó y no es que desapareció esta opción. Esta opción la sigue teniendo el trabajador, que un poco tiene que ver con el planteo que vos hacías hoy de las distintas opciones que tiene el trabajador frente a una situación de reclamo de derechos, ¿no? Hoy la ley le posibilita al trabajador una segunda opción, que es intimar al empleador a que le respete sus condiciones de trabajo, por ejemplo el horario que había pactado, bajo apercibimiento de pedir que esto lo haga la justicia. ¿Y esto qué implica? Que yo puedo ir a la justicia demostrando mi derecho, inclusive pedir una medida cautelar que me reincorpore al trabajo mientras dura el proceso, y si no se diera la medida cautelar, yo no voy a estar yendo a trabajar, pero no por mi responsabilidad, sino por culpa del empleador, que no me lo está permitiendo porque me quiere, digamos, cambiar la condición de trabajo. Y si la justicia dictamina que yo tengo la razón, me van a deber todos los sueldos hasta el momento de finalización del juicio, amén de reincorporarme en las condiciones que correspondían, que era como yo había pactado con el empleador. Estas son las dos alternativas que hoy tiene el empleado, que esta segunda no la tenía antes, y era un problema porque solo tenía el camino de considerarse despedido y quedarse sin laburo. Es todo un tema igual las reincorporaciones, ¿no? Si ustedes lo han visto en el ámbito gremial, se defiende la muerte por el tema de la protección sindical y porque el dirigente gremial, cuando se quiere aplicar alguna práctica antisindical, tiene una protección muy fuerte. Pero en los casos que vamos a ver sobre el final de la cursada, que tiene que ver con el tema de la persecución laboral o el móvil y demás, es todo un tema, porque si bien por la ley de antidiscriminación vos podés pedir que te reincorpore, o sea, que vuelvas al estado anterior de ser discriminado, en este caso si te despidieron por discriminación que te reincorpore, la verdad es que cuando vos hablas con el trabajador, cuando se produce ese tipo de fractura no quiere saber nada como volver a trabajar, opta por la segunda opción, que es, bueno, que me paguen una indemnización adicional por el daño moral que me produjo esta discriminación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo ya ahí no tengo nada más que hacer, porque por ahí vuelvo y voy a tener un hostigamiento mayor, no quiero estar expuesto a hacer un mala sangre, bueno, pero las alternativas están, y ha habido, después vamos a ver casos de reincorporación que se han dado frente a situaciones de persecución, que es otro tema, pero saber las distintas herramientas con las que cuenta el trabajador. Entonces, ¿y variandi puede el empleador alterar condiciones de trabajo? Sí, lo puede hacer siempre dentro de determinados límites que tienen que ver con criterios de razonabilidad en cuanto a no afectar condiciones esenciales del contrato de trabajo. ¿Está? Y si, sí. Con el día de descanso, ¿Cómo con el día de y descanso? tener un día pautado y que te lo cambie, que tengas semana un lunes, un jueves, ¿no te varía también un poco la vida de uno eso? No, el tema, mira, el tema del franco compensatorio es decir, vos... No, que vos tengas tu franco un martes y después digas, no, el martes no te lo doy el lunes. Mira, si no está pactado expresamente, si no hay un contrato donde se pacte expresamente esto forma parte de las facultades de dirección del empleador, es decir, él cumple dándote a la semana posterior de haber trabajado vos en los días que son inhábiles, él cumple con darte un día dentro de la semana posterior que te permita recuperar esas horas. No fija la ley la obligación del empleador de que esto sea siempre el mismo día, el día de franco, ¿no? A veces se pauta así. Uno está con su día de franco, ese día, no sé, hace un curso con él. Y para saber también, digamos, con certeza cuándo lo tenés para también hacer como un reemplanteo. O sea, sí, lo que pasa la vida es que, tuya, a ver, si vos, días tengo para hacer tal cosa. Siempre cuando algo es permanente, vos tenés la posibilidad de plantear que es un derecho adquirido, ¿no? Hay que ver las circunstancias, porque si esto se proyecta en el tiempo y es permanente, y
digamos, y en algún momento se te empieza a cortar a vos solo, al resto no. Y esto implica algo mortificante, podemos estar frente a un caso de persecución laboral donde vos lo encarás de otro lugar. Ahora, si por una cuestión de organización el empleador no ve que aplica medidas que son similares para todos los trabajadores, viste, está dentro de sus facultades de dirección y organización el tema de establecer cuáles son los días. O como es más, en muchas actividades se establece un sistema de rotación en el tema de los francos, inclusive con el tema de la jornada de trabajo. Hay fallos que dicen que si cuando el trabajador contrata se le noticia que hay un sistema de turnos rotativos, el trabajador después no puede salir a plantear, por ejemplo, que a él lo contrataron a la mañana y lo pueden poner a la tarde. Lo ideal es que el empleador se lo haga firmar esto, pero si no, puede haber indicios, porque también acuérdense que la buena fe de ambas partes, ¿no? Puede haber indicios, es decir, si en esa empresa vos ves que hay una grilla de rotación de personal permanente, que todos los trabajadores eventualmente se declaran en un juicio, porque uno puede decir, bueno, pero el trabajador que presenta al patrón como testigo está condicionado, porque está presionado por el empleador. Bueno, los jueces lo tienen en cuenta, la declaración de los trabajadores de la empresa. Y si los trabajadores, por ejemplo, declaran, después lo valorarán, le dará más importancia o no, pero le aceptan la declaración. Si los trabajadores dicen, no, hace 20 años que trabajamos ahí, el sistema es rotativo, y todos sabemos cuando entramos porque nos informan que se trabaja de manera rotativa, que, digamos, que ya sabes cuando entras que al mes siguiente te van a cambiar, y bueno, digamos, ahí hay un ejercicio razonable de variable porque forma parte de la propia organización de la empresa la rotación en los turnos, ¿está? Y hay fallos en este sentido. Por ejemplo, hay otro fallo donde una persona se la contrata para trabajar en el extranjero, pero dentro de la contratación se establecía que en cualquier momento la empresa le podía decir dejar de trabajar ahí, donde ganaba más, obviamente siempre tiene que respetar la categoría y demás, y venís a trabajar a la Argentina. Y si eso se firmó, vos después no podés decir, no, yo estaba instalado allá con mi familia y esto fue abusivo, porque vos al momento de contratar aceptaste esas pautas de trabajo. Entonces, bueno, el tema de los francos habría que analizar el caso bien. Si esto se sostiene en el tiempo, hacer un planteo de derecho adquirido. Yo lo que te puedo decir es que en realidad el empleador cumple con la ley dándote el franco a la semana siguiente, uno de los días de la semana, para que vos repongas las horas que trabajaste en el día inhábil. Bien. El otro tema fuerte en materia de facultades del empleador, de lo que el empleador puede hacer, tiene que ver con el régimen disciplinario. Ustedes se van a encontrar con muchos temas de esto de tipo variante, donde hay que a veces la solución no es tan blanco o negro, a veces hay soluciones que son vidriosas. Yo les pongo un ejemplo. Con el tema de Liu Variandi, hace un tiempo atrás salió un fallo donde le habían cambiado de turno al empleado, pero sin embargo, y fue un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, la Cámara Nacional del Trabajo había entendido que por más que el empleado tuviera turno mañana o pasara la tarde, el empleado no había demostrado de qué manera le alteraba la vida el haberlo cambiado de turno tarde, y teniendo en cuenta la forma que se había reestructurado la empresa, que no era irrazonable ese cambio. Con lo cual, fíjense, puede haber media biblioteca, hay una norma y la biblioteca de interpretación puede ser media para un lado y media para el otro. Estadística, en el 90% de los casos, que se altera una condición esencial del contrato de trabajo, las resoluciones judiciales estadísticamente son a favor del trabajador, esta es la realidad. Pero bueno, se analiza caso por caso, ¿no? Y el otro tema es el régimen disciplinario, es decir, la facultad que tiene el empleador, es un derecho que tiene el empleador de aplicarle sanciones al trabajador. ¿Cómo estamos con el tiempo? Yo estoy 8 y 10. 8 y 10. ¿Hasta qué hora tenemos? 8 y media, 9 menos 20. Perfecto. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Perfecto. El poder disciplinario. Acá, digamos, ¿puede el empleador aplicar sanciones al trabajador? Sí. ¿Y por qué va a aplicar sanciones? Porque prácticamente si es el que organiza y dirige la empresa, quiere que esté todo en orden, y la manera muchas veces de lograr ese ordenamiento es cuando el trabajador incumple con sus obligaciones, porque él tiene el deber de cumplir con sus obligaciones, aplicarle las sanciones, ¿no? Y aquí hay que tener algunas cuestiones en cuenta. Primero, el tipo de sanciones, y segundo, los criterios de aplicación de sanciones, y tercero, los derechos del trabajador frente a las sanciones, ¿no? Primero, cuestión es tener en cuenta que hay tres tipos de sanciones que tienen que ver con sanciones leves, sanciones graves y sanciones gravísimas, si entendemos el despido como una sanción porque ya es una decisión de disolver el vínculo de trabajo, ¿no? Y que esto se puede corresponder o no con las faltas, porque también va a haber faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. A veces vos no necesitas aplicarle varias sanciones a un empleado para despedirlo cuando la falta es gravísima, o sea, la sola falta gravísima
te permite despedirlo, pero en realidad lo que exige la ley al empleador es que siga determinados criterios para poder aplicar una sanción. Y esos criterios básicamente son el de la temporalidad, el de la proporcionalidad y el de la razonabilidad. Son los tres principales criterios. ¿Cómo sería esto? Y le digo porque todos los días vemos cómo se aplican mal las sanciones. Eso es lo que permite al empleado cuestionarlas, ¿no? Si un empleado falta un día en 2011, falta